móvil desde la tienda Play Store. Búscanos como Red Sonora sin espacio y disfruta nuestras estaciones en tu celular. Ahora puedes escuchar Sonora en tu celular Android. Descarga nuestra aplicación móvil desde la tienda Play Store. Búscanos como Red Sonora sin espacio y disfruta nuestras estaciones en tu celular. Escúchanos en el Real Audio www.sonora1500am.com. 1500 AM. Los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por estar en la cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por ser difusores de este espacio. Cada día tenemos nuevos oyentes en nuestros diferentes municipios del Valle del Cauca, a nivel de Colombia, a nivel del exterior. Entonces eso nos complace muchísimo. Gracias por hacer esa labor tan bonita, ese voz a voz, pero también seguimos invitándolos para que hablen de este programa, que realmente cada noche tenemos invitados profesionales en su tema, que con los cuales estamos aprendiendo cada día a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster nos acompaña el compañero Leonardo Fabio Paz. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Hoy tenemos un invitado súper especial. Recuerden que hoy es martes, hoy es Encuentros Espirituales y de Crecimiento Personal. Hoy vamos a aprender, pero hartas cosas bien interesantes, que no es solamente quedarnos en escuchar y tan chévere el invitado, tan bonito el programa, sino que empecemos a aplicarnos, a cuestionarnos, porque allí es donde empezamos a ir creciendo. Bueno, los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Cualquier forma de servicio público es un privilegio y un honor. A la vez exigente y gratificante, servir a los demás requiere valores internos como el respeto, la honestidad, la compasión y la responsabilidad. Aprecio y valoro a quienes realizan este servicio. Regalo para el alma hoy 23 de junio del 2026. Ya me estoy adelantando a julio. Bueno, amables oyentes, nuestro invitado esta noche, el señor Ramón González, terapeuta. Bueno, eso tiene una cantidad de actividades bien interesantes que viene a compartir con nosotros. Ramón, es un placer tenerlo en la mesa de trabajo nuevamente aquí en Sonora 1500, en este programa Encuentros con Vilma del Mar, y que gracias de parte de toda la audiencia, de toda
parte administrativa de Sonora 1500 y el programa Encuentros con Vilma del Mar, sacas este espacio para compartir tus conocimientos, todo lo que has aprendido, lo que has aplicado en ti y que ahora lo tienes a servicio de tus pacientes, por decirlo así. Hola Vilma, muchas gracias, buenas noches también a todos los oyentes. Gracias a ti por la invitación, chévere. Bueno, entonces empecemos. A ver, cuéntanos un poquito las terapias que manejas y en qué la basas para que, digamos, tus pacientes después de una sesión contigo vean sea la sesión completa, que es el masaje completo que me explicabas ahora antes de salir al aire, o por ejemplo también, ay no, es que mira, Ramón, es que a mí me duele mucho la nuca, me tensiono, entonces ¿qué me puedo hacer? Entonces algo como más localizado, pero tú eres el experto. A ver Vilma, yo me presento hoy como terapeuta manual. El eje de mi trabajo es el masaje tradicional tailandés, como hablábamos la otra noche. El masaje tradicional tailandés es un tipo de masaje que se realiza en una colchoneta a nivel del suelo. No es necesario quitarse la ropa, no se usan aceites. Es una combinación de estiramiento pasivo, movilizaciones articulares, ¿sí? Le llaman el yoga del perezoso. También hay quienes le llaman masaje yoga thai. De hecho, mi perfil de Facebook es Ramón González / masaje yoga, terapeuta en masaje yoga thai, ¿sí? Pero no es lo único que hago, ¿sí? Empecé haciendo solo masaje tradicional tailandés y el ejercicio, digamos, del estar en contacto con la gente y empezar como y profundizar en mi propio trabajo personal. El masaje thai tiene un enfoque muy musculoesquelético, movilizaciones articulares, estiramiento del músculo. Con el tiempo me encontré con el trabajo de fascia, ¿sí? Conocí la terapia craniosacral y por la terapia craniosacral empecé a trabajar todo lo que es el tejido facial. Les contaba así brevemente que la fascia es una membrana que cubre todo en el cuerpo, todos tus músculos, todos tus huesos, todos tus órganos, todo en el cuerpo está forrado por fascia. Sí. Es como, a ver si de pronto te capto la idea y para que los oyentes queden como más en contexto, es como cuando vemos, digamos, como esa membrana independiente del líquido amniótico del bebé cuando está en gestación, más o menos así, similar o qué, ¿no? Si quieres tener una imagen más gráfica, cuando vas a preparar el pollo, esa telita blanca que le quita a veces al pollo que te da impresión, eso es fascia. Todo eso que está en medio de la piel y como el músculo. Así como cubre la carne del pollo, cubre todo en el cuerpo. Perfecto. Y no es que el cuerpo se cree o crezca y se forme y luego aparezca la fascia y empiece a forrarlo todo. Crecemos y nos formamos dentro de ella. Cuando un óvulo es fecundado, esas células se dividen en 2 células, esas 2 en 4, esas 4 en 8 y empieza a haber todo este crecimiento hasta que se crea un tejido, siendo lo más reduccionista y lo más simple como para que todos entiendan, se crea un tejido común que luego empieza a especializarse. Entonces una parte se especializa en formar músculo, otra parte forma huesos, otra parte forma órganos y nos vamos formando y creciendo, pero todo el tiempo todo eso crece dentro de la fascia ya. Perfecto. Por eso es parte del tejido conectivo, lo conecta todo en el cuerpo, transmite información, nutrientes. Claro, eso tiene una conexión porque es como si está dentro de la piel y el músculo, entonces de todas maneras, como tú dices, protege toda el órgano, todo el cuerpo en sí, pues cumple una función maravillosa. Efectivamente, por mucho tiempo no fue mirado. En medicina, de hecho, cuando te operaban, se retiraba. Cuando te operaban un órgano o algo, se pensaba que la fascia simplemente era como la bolsa que contiene y se
se retiraba mucho. Hoy en día se empieza a entender que como todo está forrado por ella, es necesaria, que necesitamos que se mueva libremente, que fluya. Ella es muy líquida, pero se pone tensa cuando abusamos del alimento, cuando comemos pesado, cuando tomamos, cuando estamos muy estresados, se empieza a poner denso el tejido y eso hace que sea más difícil la transmisión, el recibir alimento para las células y entregar toxinas, por ejemplo, ¿sí? Y un órgano que está metido en un contenedor que está tenso, que pierde espacio, tiene menos espacio para trabajar y también eventualmente puede empezar a tener fallas funcionales, ¿sí? Bueno, yo te escucho hablar y bueno, yo soy como tan imaginativa, entonces yo digo, me cuestiono mirándote explicar esa parte, digo yo, si antes los que estudiaban medicina, que estudian todo el funcionamiento del cuerpo y todo el proceso, no la tenían en cuenta de cuándo acá, y tú cómo llegaste a conocer esa parte de la fascia y de darle la importancia y darla a conocer a nosotros, por ejemplo en este caso a toda la audiencia de Sonora 1500 y este programa, la importancia de la fascia. A ver, tal vez una de las razones por las que no se tuvo en cuenta es por la manera como hemos aprendido o como se aprende la medicina. Yo no soy médico ni pienso dármelas de médico, me apasiona entender cómo funciona el cuerpo. Los médicos, para poder entender esta complejidad, la dividen y la separan, y desde hace muchísimo tiempo se aprendió la medicina diseccionando cadáveres por partes. Entonces nos cuesta mucho ver el cuerpo como una unidad desde la medicina, ¿sí? De hecho, incluso en los gimnasios tampoco se veía el cuerpo como una unidad, sino hasta hace muy poco. Ahora escuchas que se habla de entrenamiento funcional. Sí. Antes se entrenaba el músculo aislado, simplemente buscando atrofiarlo, buscando que crezca en volumen, pero siempre movimientos aislados. Eso se hace todavía, pero se empezó a ver que era muy eficiente el trabajo. Cuando se habla de entrenamiento funcional, estamos hablando de incluir toda una cadena de músculos que trabajan juntos, que están forrados por una misma cadena de fascia. Perfecto. Muy interesante esto que estamos aprendiendo. Y bueno, ahora me voy a otra pregunta y ya te dejo continuar porque tú eres el experto. Si uno se accidenta o por ejemplo está pelando la papa o el guiso y se cortó, allí también corta esa fascia. Sí, cuando te cortas, cuando te operan. ¿Y los tatuajes? Los tatuajes ¿alcanzan a tocarla? Yo pensaría que menos, ahí no sería capaz de dar la afirmación, pero una cicatriz más profunda sí empieza a generar una restricción a nivel de las capas. Es como que son una capa sobre otra y ellas deben poderse mover libremente todas. Claro. Cuando hay una cicatriz, claro, pues el tejido vuelve y se une, ¿cierto? Pero en ese punto, si ves una cicatriz, siempre es más grueso, más gordito, sí, aparecen a veces ¿cómo es que llamamos? El queloide. Entonces se restringe un poco de la movilidad y hablamos de una restricción a nivel de fascias. Eso con el tiempo puede empezar a generar dolores en otra parte del cuerpo o en una parte cercana. Y eso es lo que maneja, por ejemplo, la acupuntura, porque si nos vamos a la acupuntura, ahora tú nos lo explicas desde la fascia, digamos, una cicatriz de esa, se trabaja con acupuntura para volver a reconectar el fluido energético, que fluya la energía, porque hay un corte allí. Eso dicen los que manejan acupuntura o terapia neural. Hay un libro que se llama Vías Anatómicas, de Thomas Meyer, creo que es Tom Meyer. Vías anatómicas. Él fue una de las primeras personas que empezó a hablar muy seriamente y muy profundamente sobre la fascia, digamos que, y ese libro termina mostrando la similitud que hay entre las cadenas miofaciales que propone pues como la ciencia
y los canales energéticos de la medicina china, y son muy parecidas, y los puntos en los que se ponen las agujas tienden a coincidir en puntos de anclaje y de inicio de fascias, de que una que va envolviendo un músculo, otro, todos los puntos de anclaje van coincidiendo con los puntos energéticos que se usan para tratar. Entonces sí, muchas veces o casi siempre cuando se pone una aguja estás ayudando a liberar el tejido facial también. Qué importante, interesante. Y ahí volvemos a darnos cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo humano. Así es. De la capacidad de reconstruirse, de no, mejor dicho, tiene una laceración, pero sobrelleva esa laceración. Capacidad de sanación. De sanación, o sea, el tan cuerpo, linda. El que sana es el cuerpo, siempre, todo el tiempo. Nosotros trabajamos digamos, sanando, pero realmente simplemente ayudamos a que el cuerpo se sienta seguro, esté tranquilo para que él pueda hacer lo que hace, ¿sí? Te decía hace un rato que la vida busca sobrevivir todo el tiempo, ¿sí? Si tú ves todas las formas de vida buscan cómo sobrevivir. La planta crece y se orienta buscando el sol para que sus hojas puedan tomar el sol y producir fotosíntesis. Sus raíces crecen buscando los minerales, la humedad y el agua para tener minerales y nutrientes que pueda producir que pueda volver alimento con la fotosíntesis. Los animales buscan la presa para alimentarse o buscan huir de la presa, protegerse. Y está el ser humano. La vida evolucionó a tal punto que desarrolló un sistema nervioso tan complejo como el sistema nervioso humano, que puede albergar una conciencia. Pero, y aquí es donde entramos, digamos, un poco los terapeutas, la vida está programada para sobrevivir. El programa por defecto que tenemos es simplemente sobrevivir. Hoy en día vemos cómo nos la pasamos toda la vida en modo de supervivencia. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer en una situación, pero no podemos actuar conforme a esa conciencia, porque ante el miedo toma el control la programación por defecto y buscamos es sobrevivir. Podemos actuar violentos, podemos evadirnos, sí, pero no hacemos frente a la situación con los recursos que tenemos, por miedo muchas veces, sí. El estrés, tenemos muchísimo estrés, estamos demasiado estimulados, y el tejido facial que nos envuelve, que nos conecta, también nos protege, lo decías ahora, ¿cierto? Para que lo entiendan, la forma más gráfica es: si yo me golpeo, si a mí me dan un golpe, o simplemente si alguien amenaza con golpearme, el cuerpo inmediatamente se pliega. Eso es algo que se ve de inmediato. Instintivamente. Cuando ya recibimos un golpe, este tejido facial, que es prácticamente líquido, se va poniendo denso, porque busca absorber el impacto para que ese impacto no dañe tus órganos internos, que son más importantes para el sostenimiento de la vida programada para seguir viviendo, ¿cierto? Entonces yo recibo un golpe, mi tejido facial se pone denso, tenso, y el golpe no llegó a lastimar estructuras más importantes, pero esa tensión se queda ahí, ¿ya? Interesante, ¿no? O sea, ya ahí mi cuerpo sacrificó espacio para protegerme. Y no nos protege solo de golpes o traumatismos físicos, nos protege del estrés, nos protege de cada emoción que sentimos, que nuestro sistema nervioso puede catalogar como una emoción negativa o como una amenaza, ¿sí? La fascia es el tejido en el cuerpo que acumula y almacena el estrés, que almacena el trauma. Por eso vamos a terapia y hablamos de lo que nos afecta, de lo que nos produce sufrimiento, y muchas veces podemos entender de dónde viene el sufrimiento, de dónde viene la emoción, el origen de lo que nos pasa, pero no podemos reaccionar y de actuar como actuamos cuando estamos frente a una situación similar, ¿cierto? Sigue de alguna manera, aunque lo entendamos, determinándonos.
porque es que la información o el evento no está solamente en tu mente, está grabado en tu tejido. Claro, claro. Entonces, interesante cómo en ese momento se une la mente, esa emoción, esa reacción con la fascia que se recoge y que como que protege, se vuelve como un escudo protectora ante esa amenaza, esa caída o ese golpe que viene. Interesante ese proceso, muy interesante. Ahí es donde entramos los terapeutas manuales o un terapeuta de medicina china que pone sus agujitas o la terapia sonora. Todo esto actúa directamente sobre la fascia. Muy interesante lo que nos estás contando y sobre todo, amables oyentes y seguidores de este espacio, cómo vamos aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, cómo reacciona, ¿no? Porque es que lo que menos hacemos es escuchar nuestro cuerpo, mirar en qué momento alguna situación, y uno se timbra y bueno, ¿por qué sentí esto? ¿Qué miedo me dio? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué estoy tan tensionada? Entonces, esos cuestionamientos son muy importantes porque ahí nos estamos dando cuenta que nos estamos autoobservando, ¿sí? Que es lo que debemos hacer 24/7, en todos los aspectos, lavando los platos, bañándonos, en la oficina, dictando la charla, atendiendo al paciente, organizando el programa, lo que sea. En todo momento estar uno atento, ¿qué está diciendo y cómo lo estoy recibiendo? Porque es que Ramón, como terapeuta, en su proceso nos está explicando cosas. Yo lo escucho, pero también estoy sintiendo mi cuerpo. Ve, tan interesante. Y uno empieza a recordar, cuando me caí me pasó esto, porque ahí quedan unas informaciones. Eso lo ve uno en hemática, ¿no? Queda impresa esa información, y cuando escuchamos un sonido o algo que en ese momento, digamos, yo voy pasando la calle y me doblé el pie y me caí, y en eso pasaba una ambulancia. Cuando vuelva a sonar la ambulancia, yo oigo la ambulancia ahí mismo, ¿sí? Yo recuerdo que eso me pasó hace muchos años, que yo estaba recogiendo unas tablas de un techo que estaban arreglando en mi casa y se me enterró una puntillita aquí. Y eso me dolió harto, y yo cada que iba a coger una tabla o veía una tabla, yo sentía el pringonazo acá. Curioso. Entonces, eso es observarse, eso es estar para uno aprender a conocer su cuerpo, sus emociones. Es muy interesante, y eso es lo que nos ayuda Ramón como terapeuta a ir soltando nuestro cuerpo, a irlo conociendo. Ahora, me cuestiono otra cosa. Digamos, ¿qué diferencia hay entre la niñez y la adolescencia? Que por sí, ahora menos, porque todos están enfrascados en las tablets y en los celulares, pero por ejemplo, no es lo mismo, creo yo, y tú me lo confirmas o refutas, tratar un chico que bien sea que le guste el voleibol, el basquetbol, la gimnasia, la bicicleta, escalar, como aquí nuestro invitado de hoy, a un chico que no, de la casa al colegio y el rato libre en el celular. ¿Hay diferencia de la expresión de su cuerpo? Probablemente se mueva con más gracia el que tiene más presencia corporal, ¿verdad? O más actividad corporal, pero la diferencia la vamos a ver no en la adolescencia, mucho más adelante. O sea, el muchacho todavía está en formación y la juventud puede con todo. Realmente totalmente. La afectación la vas a ver aquellos años. Cuando pase los 20, 30, ahí empezaremos realmente a percibir. Cuando estemos ya llegando al 6º piso, 7º piso. Sí. Lo que sí te puedo decir es que los patrones posturales y de movimiento que te van a acompañar durante prácticamente toda tu vida se forman en tu periodo de desarrollo, tu primera infancia, ¿sí?
Interesante ese dato. Tu sistema nervioso está en desarrollo, se está formando, se está cableando, o sea, somos los seres con el sistema nervioso más complejo, ¿cierto? Pero cuando nacemos no está terminado, es tan complejo que el sistema nervioso no se termina de formar dentro de la madre. Salimos y todavía no hay conexión del sistema nervioso con los músculos o con el movimiento voluntario. Tú el movimiento que observas en un bebé es un movimiento neurovegetativo, solo responde a los estímulos, por eso no levanta la cabecita, por eso un caballo nace y sale a caminar inmediatamente. Nosotros somos totalmente vulnerables cuando nacemos, dependemos por completo de nuestros cuidadores. Y vamos a hacer lo que sea por ganarnos la aprobación y la protección de estos adultos que nos cuidan. Entonces ahí empezamos a desarrollar patrones de manipulación, de llamar la atención, o apegos, lo que llaman apegos seguros, apegos evitativos, etcétera, ¿sí? Cada que hay un no, que hay un grito, cosas de este tipo, se empiezan a reforzar patrones de comportamiento y posturales que lo que buscan es la vida, buscando sobrevivir, garantizar la supervivencia del individuo, del bebé. Un bebé llora y el primer llanto es simplemente un llamado, tranquilo, o sea, el bebé está tranquilo y llora y hay un primer llamado. Si van y lo miran, inmediatamente se siente seguro y no va a llorar más. Si no hay si nadie llega, si no hay una escucha, si no hay una respuesta, puede empezar a llorar de una manera más insistente, ya un poco berrinchosa. ¿Se acuerda que antes le decían a los papás primerizos, déjelo que llore, que si no lo va a tener ahí toda la vida, cada que quiera que lo carguen le va a llorar? Sí. Si lo dejamos que siga llorando, ya no es un llamado, ya está asustado y empieza a llamar ya de una manera insistente, ya es reactivo. Ahí ya entra el sistema de supervivencia y ya es una exigencia. Sí, ¿por qué no viene? Sí, claro, el bebé se calla, en algún momento, pero cuando se calla porque es que un bebé en la selva haciendo ruido tiene menos probabilidades que un bebé que se quede callado. Entonces cuando se queda callado ya se está desconectando, está disociado, ¿sí? Hay un señor que es Steven Forbes, que desarrolló la teoría polivagal y habla de, intenta explicar cómo es que funciona nuestro sistema nervioso autónomo, sistema nervioso pues que maneja la respuesta de supervivencia finalmente. Y habla de que hay un, si tú te sientes, el sistema nervioso evoluciona del estado de supervivencia a un estado de conexión y de vinculación social. Nosotros, el más primitivo, la forma de sobrevivir más primitiva es la congelación, ¿sí? Yo me disocio, me hago el muerto, ¿sí? Los marsupiales, los lagartos se hacen el muerto cuando un depredador los acorrala, y muchas veces el depredador pierde el interés en la presa. El sistema nervioso se sigue desarrollando y vienen mamíferos ya más evolucionados y aparece el sistema de supervivencia, el sistema de lucha-huida. Entonces ya o me enfrento con el peligro o huyo del peligro. Y luego se desarrolla aún más y viene el sistema de vinculación social, que son los mamíferos que viven en manadas, los seres humanos, ¿sí? Entonces ahí prima el bienestar común. Cuando es el sistema de supervivencia el que gobierna, prima el bienestar del individuo. O sea, si estamos seguros como grupo social o como manada, vemos por todos. Si estamos estresados, y hoy vivimos supremamente estresados, y nos preguntamos que antes sí habían valores, y antes sí había urbanidad, etcétera, yo pienso que tiene que ver mucho con el hecho de que hoy vivimos en un estado de supervivencia exacerbado. Cuando está la manada y llega el tigre, si llega un solo tigre, la manada le hace frente o corren todos juntos, pero si los acorralan una horda de tigres, eso se vuelve la locura y es cada uno corriendo por su vida, todo el mundo ahí sí ya no hay manada que salve el que pueda. Tal cual. Bueno, vamos a nuestro corte y ya regresamos nuevamente.
Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Por Sonora 1500 AM, en Encuentros con Vilma del Mar, vive los martes de encuentros espirituales y crecimiento personal. Un espacio para conectar contigo y crecer interiormente. Separa tu espacio y haz parte de este maravilloso encuentro. Llámanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia y a los que están llegando nuevos a sintonía que estamos en Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Nuestro invitado esta noche, el terapeuta Ramón González, y hoy nos está hablando de unos temas que, bueno, nos devolvimos a cuando somos bebés, cómo es el proceso, pero muy interesante, le decía fuera de micrófonos, muy interesante porque vamos comprendiendo más. Pero retomemos donde quedamos, lo importante es la autoobservación. Sí, ahora hablaba, me hiciste en algún momento la pregunta de cómo había llegado yo a la fascia. Pues por un lado estaba el estudio, ¿cierto? Yo estaba estudiando el cuerpo y empecé a estudiar sobre la fascia y me pareció muy interesante, pero por otro está mi práctica personal. Yo practico Tai Chi hace ya bastante tiempo y el Tai Chi y el Chi Kung, y de hecho yo creo que todo el sistema chino está cimentado sobre el tejido facial realmente, ¿sí? El Tai Chi busca llevar la estructura corporal, el esqueleto del cuerpo, a una alineación tal donde las tensiones corporales se puedan equilibrar y el cuerpo pueda empezar a soltar y soltar y soltar su tejido, ¿sí? Eso hace que el cuerpo funcione mucho mejor, porque es que, como les contaba ahora, la fascia nos protege de los golpes, nos protege de las emociones. Y en ese protegernos se consume mucha energía. Claro. Mantener esa tensión es energía que se está consumiendo. Entonces, si el cuerpo empieza a liberar tensiones que ya no son necesarias, empieza a quedar una cantidad de energía que podemos usar en otros procesos fisiológicos. Y el cuerpo empieza a optimizar su funcionamiento. Mejor funcionamiento, más eficiencia, con menos gasto energético, ¿sí? En mi caso se juntó entonces el estudio, la práctica corporal, conocer la terapia craneosacral, que es una terapia que trabaja con la pulsación que se genera por el líquido cefalorraquídeo dentro de las meninges que forran el cerebro y la médula espinal. Ese líquido se produce, circula, se reabsorbe, se produce, circula, se reabsorbe, y eso genera un ritmo, un ciclo hidráulico, es un sistema hidráulico cerrado. Y el movimiento se puede percibir con el tacto, con un tacto entrenado, con una mano muy relajada, empieza a sentirse, y a partir de ahí empecé a percibir cómo se movía el tejido en las personas. Pues estaba tocando gente todo el tiempo y empecé a percibir este movimiento, y me empecé a entrenar en sentirlo en la terapia, y empecé a sentirlo en mí mismo también, como a sentir esa pulsión. Todo proceso de desarrollo personal, todo proceso espiritual, hablemos de Tai Chi, yoga, meditación trascendental, mindfulness, budismo, psicoanálisis, ¿sí? Empieza girando la atención hacia adentro. Nuestra atención está, si no todo el tiempo, la mayoría del tiempo, volcada totalmente al exterior. El exterior está lleno de estímulos, y como la vida está programada para sobrevivir, pues tiene que mirar hacia afuera, porque de afuera es que vienen los peligros. Cuando podemos volcar nuestra atención hacia nosotros mismos y empezamos a observarnos a nosotros mismos, empieza el proceso, ¿sí? Y lo primero que percibimos es el flujo de la mente y el ruido mental.
Si empezamos a autoobservar el flujo mental, el flujo baja un poco, se empieza a reducir, y no hay órgano más costoso para el cuerpo que el cerebro. Entonces, si baja la actividad mental, hay también más energía, y la respiración se va a ir aquietando, porque mente y respiración también están conectados. Si tu respiración se acelera, tu mente se desborda. Si tu mente se aquieta, tu respiración se aquieta. Están totalmente conectadas todo el tiempo. Entonces, mejor respiración y menos gasto energético a nivel cerebral, más energía, me va a sentir mejor, me va a sentir con más disposición, más contento, etcétera. Pero pensamos que ahí ya lo logramos. Muchas veces nos quedamos con eso y nos quedamos haciendo esa práctica hasta ahí, y está bien, no tiene nada de malo. Pero si sigues curioso y sigues observando, llega un punto en que ya tu mente se ha aquietado, tu respiración es más profunda, el cuerpo empieza a estar cada vez más relajado, como en el Tai Chi que te digo, que busca llevar el esqueleto a una alineación tal que las tensiones corporales se empiecen a liberar. Cuando hablamos de las tensiones corporales, hablamos de que la fascia empieza a soltar y liberar todas esas tensiones que nos están protegiendo. El cuerpo también tiene mucho ruido. Entonces, por ejemplo, este fin de semana tengo una práctica, voy a hacer una práctica de maniobras de liberación facial que hace uno mismo, unos ejercicios donde uno, con ciertos movimientos y ciertas posiciones y ayudado por la respiración, podemos inducir a que el tejido libere. Eso lo va a hacer en un estudio de yoga que se llama Ajani Yoga, el domingo a las 3:50, es gratuito. Si entran en el Instagram de Ajani con J, Ajani Yoga Studio, pueden inscribirse en su Ajani perfil. con H, sin H, Ajani así como Ajani sin H, AJANI yoga.studio, está ella en Instagram. Y hay actividades desde las 8 de la mañana, no soy solo yo, todo el día están celebrando el Día Internacional del Yoga, entonces ¿de van a haber 8? actividades gratuitas, de 8 a, no sé, después de las 6, 7, todo el 8 en día. adelante, y tú vas Todo a el domingo. participar a las 3:50. Efectivamente, A las con- 3:50. con una práctica de maniobras de liberación del estrés que acumula nuestra fascia. Muy interesante con todo lo que nos está enseñando hoy Ramón en el manejo de sus terapias. Imagínense uno en esas manos, en ese proceso, y sobre todo que lo que hace el terapeuta es que a enseñarle a su paciente en ese momento a que conozca su cuerpo, a que lo escuche, a que siga esos procesos. Sí, básicamente con el toque facilitamos que el tejido se libere, que el sistema nervioso vuelva a sentirse seguro. Vivimos todo el tiempo sobreviviendo. Cuando nuestro sistema nervioso puede dejar el programa por defecto de supervivencia y se empieza a sentir seguro, podemos empezar a sostener. Podemos empezar a sostener emociones sin actuar de una manera reactiva. Podemos empezar a tener un espacio entre el evento y nuestra reacción y ver un abanico de posibilidades de hacerle frente a la situación, que no son simplemente el reaccionar pues de una manera violenta o de huir y evadirla, ¿cierto? Bueno, nos escribe Yaidel Álvarez desde México. Él está en México y dice: hola Vilma del Mar, muy interesante lo del terapeuta. ¿Cuántas sesiones tiene uno para aprender a aflojar y que todo fluya? Interesante, pero pues eso depende de cada paciente, ¿no será? ¿O cómo lo manejas tú? Gracias a ti, Yaidel, y a todos los mexicanos que nos están escuchando. Yo creo que eso es un trabajo constante, lo que estaba explicando ahora. Si uno cree que lo logró y se quedó ahí, el proceso se truca y no sigue, eso nunca se detiene. No, y es que es interesante, mientras tú te tomas el agüita, amables oyentes,
que acuérdese que si hay algo que estamos ahora manejando es la inmediatez, queremos todo ya. Y si yo tengo 66 años y quiero que con 2 terapias en un mes este hombre me vuelva pues que quede con movimiento de 15, pues imposible, porque es que son las posturas, son los momentos emocionales que tuve de tristeza o de alegrías, de no equilibrar esa parte emocional, esa parte mental, del sedentarismo que tenemos, de la alimentación, del mal manejo de la respiración. Son muchas cosas. La terapia va a ayudar mucho. La terapia te puede ayudar a descansar de un dolor, finalmente a que pueda incluso desaparecer por completo y no volver. Pero en el fondo, finalmente, lo que yo hago es sembrar una conciencia, una semilla de conciencia corporal. Realmente es por eso era como que nunca termina, es la autoobservación todo el tiempo, ¿cierto? No habitamos el cuerpo, vivimos muy en la cabeza. La cabeza, por nuestra educación y nuestra cultura, tiene el monopolio de nuestra atención. Que una persona te toque durante un masaje con una calidad de toque específico, con un ritmo específico, le va quitando el monopolio de la atención a la cabeza, empieza a crear un abanico de sensaciones que trae la atención al cuerpo. Y muchas veces, por primera vez, para muchas personas, es la primera vez que se sienten habitando su cuerpo. Ese bienestar que experimenta después de una terapia conmigo es presencia a nivel corporal. Es como que uno llega con el cuerpo más grande o más pequeño, nunca de la talla de uno, y cuando termina el cuerpo está justo a la medida. Cuando uno se pone una ropa que fue hecha para uno y se siente uno que se ve bien, que se siente cómodo. A gusto, preciso, ni muy seguro, ancho, ni muy apretado, sino bien. Interesante todo este proceso que está compartiendo con nosotros Ramón, y es importante, amables oyentes, lo que les decimos siempre, la autoobservación, lo más sencillo que sea. Si ahorita lo que dijo mi hijo, el amigo en la televisión, el compañero, el jefe, y me afectó, ¿por qué? ¿Por qué me afectó lo que él dijo? Que de pronto es posible que haya sido para mí, pero es posible que haya sido para otro y yo lo tomé personal. Entonces, ¿pero qué sentí? ¿Cuál emoción se me movió? Amenazado. Me sentí amenazada. Entonces la fase empieza a hacer el escudo ahí, a protegerse, y ahí se acumula todo ese estrés y todas esas situaciones que a lo largo de nuestro proceso, yo diría que desde la gestación, estamos acumulando. Porque todo lo que la mamá vive en su proceso de gestación, el bebé ya lo va asimilando. Cuando empiezas a trabajar la autoobservación todo el tiempo, hay momentos en los que puedo empezar a ser consciente cómo mi tejido empieza a cerrarse, ¿sí? Puedo estar teniendo una discusión con mi esposa o con alguien, o algo me molestó, y puedo percibir inmediatamente cómo afecta mi postura corporal, y mi tejido mi cuerpo empieza a perder espacio, y inmediatamente como volver a... No es que un perro se levanta o un animal se levanta, se sacude todo, sí, sigue como si nada. En los gaticos. Por eso ahora que ya hablaba de cuántas terapias, realmente es un proceso largo. Ahora que estoy haciendo un trabajo ya no de terapeuta, en el sentido de que no soy yo tocando, sino que es empoderar a otros para que puedan lograr liberación de fascias ellos mismos con movimiento y respiración, que es lo que voy a practicar, a compartir el domingo. Genial. Muchas veces en una primera sesión pues puede que no sientas nada, ¿sí? Cuando yo lo hice por primera vez, para mí fue una locura, fue increíble, y descubrir la fascia me partió la vida en dos, ¿sí? Primero fue la respiración hace 30 años, y mi vida antes y después de conocer la respiración consciente, y lo más trascendente hasta entonces creo que ha sido haberme encontrado con la fascia. Siento que me llevó a otro nivel en el trabajo pues de conciencia, de autoconciencia. Tenemos mucho ruido en el cuerpo, así como en la mente. Cuando finalmente, con trabajo corporal, el cuerpo empieza a perder ruido y empieza a relajarse, podemos de pronto tener la posibilidad de empezar a percibir cómo se mueve adentro. Y ahí
empiece a otro nivel en el proceso pues individual de cada uno. Muy interesante y sobre todo, digamos, qué bueno que desde la niñez, aunque como tú dices, se están formando y la adolescencia y el movimiento y todo, se empieza a cuidar. Alguien decía en una charla, que se diera prioridad a ese cultivo de sentirnos seguros. Exacto, desde la juventud, desde la niñez, empezar ese proceso de sentirnos seguros, de que y que no es que no vamos a sentir las emociones, las vamos a sentir, pero una cosa es sentir y otra es que esa emoción nos vuelva añicos, ¿sí? Que la biología se desregule completamente. Claro, como la vida está programada para sobrevivir, la biología toma el control y terminamos pues enfermos, colapsados, y a veces después de que pasa el rollo, decimos, por esa pendejada me descompuse tanto. Entonces ahí es cuando en la autoobservación ya le vamos poniendo freno. Entonces, bueno, respiramos y bueno, yo dejo que el otro, para pelearse necesitan dos, como dice el dicho, ¿no? Entonces, mientras el otro está discutiendo, incomodando, entonces yo estoy a ver qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, hasta dónde me voy a dejar influenciar y voy a esperar que se exploten mis emociones. No, y nos damos el tiempo de eso y mire que las cosas se minimizan, se pueden cortar, no trascender a situaciones más delicadas. Dicen que una emoción no dura más de 90 segundos, lo demás es drama. Uy, interesante ese dato. Muy interesante. Neurológicamente 90 segundos, de ahí para allá es tu historia. Mis respetos. Bueno, yo quiero que nuevamente nos hagas la invitación para el próximo domingo, a dónde es que nos toca inscribirnos. Ahorita nos das tu número telefónico, que las personas que quieran ir y pues no sepan inscribirse o lo que sea, puedan. Bueno, el evento empieza desde las 8 de la mañana, es un estudio de yoga en San Antonio, se llama Ajani Yoga Studio, está en Instagram como @Ajani con J, Ajani, AJANI yoga.studio. Entran al perfil y ahí hay un link para que entren y llenen un formulario de inscripción si quieren ir a formar parte de las actividades gratuitas que van a ver. Yo estaré compartiendo una práctica para liberar el estrés de la fascia de 3:50 a 4:50. Mi Instagram es @masaje.thai con THI.Ramón. En Facebook estoy como Ramón González, terapeuta en masaje yoga Thai. Mi teléfono celular es 316-670-7785. Si entran al perfil de WhatsApp van a ver también el link al perfil de Instagram, al perfil de Facebook, y van a ver un link que entra a una landing page que explica un poco todas las terapias que manejo y cómo pueden ayudarles. Y bueno, cualquier cosa los espero, y como dije, en el tapete. Nos esperas en el tapete. O si quieren respirar, o si quieren trabajar con su fascia personalmente. De pronto te sugiero pues de según el espacio que tengas, como una reunioncita chévere para que nos cuentes cómo se hace y nos vayas haciendo práctica y todo. Debíamos organizar algo chévere así para ir para guiar una práctica al aire. Sí, al aire. o la gente que quiera reunirse, que ustedes nos explique, o que vayan a su terapia, si no la quieren hacer completa, porque no se puede. Una persona de edad que no se ha cuidado, que es sedentaria, que no se alimenta bien, que no respira, que no sé qué, cualquier cosa ¿puede ayudarle la terapia de tapete? Sí, por supuesto. Cualquier persona que sea sedentaria le viene muy bien, ¿sí? O sea, si tienes un trabajo corporal, chévere, y es más rico trabajar obviamente con una persona que tiene un trabajo corporal,
pero quienes más se pueden beneficiar y quienes más deberían ir son realmente quienes tienen una existencia muy sedentaria, porque es que este cuerpo se hizo para estar en movimiento, no para estar tumbado en un sofá viendo televisión o viendo el celular, o de la cama a la ducha para ir a la oficina, y de la oficina a la casa, al sofá y a la cama, y así sucesivamente, ¿no? Es importante que hagamos algunos movimientos, algunas cosas cuando nos levantamos. Un invitado nos decía que era muy chévere hacer el estiramiento, así como hacen los gatos. Él nos decía, haga de cuenta, el gato está durmiendo y se levanta y se estira y se estira. Perros y gatos se estiran antes de empezar a movilizarse, realmente viene muy bien, sí. Bueno, nuevamente tu número telefónico, porque ya nos fuimos. Bueno, teléfono celular 316-670-7785. Si no contesto, me pueden escribir. Si estoy en terapia, pues no voy a contestar porque me desconecto pues de la nube. Dejen mensaje. Dejan mensaje por WhatsApp que con mucho gusto les contesto después. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la invitación. No, y yo creo que lo vamos a tener mucho tiempo acá porque hoy aprendimos cantidad de cosas interesantes y teníamos pues un tema como tal, pero es que no es que nos desviemos, es que una cosa se va concadenando con la otra y vamos aprendiendo. Amables oyentes, recuerden que la Gran Fraternidad Universal el 2 de agosto celebra su 10º Festival de Despoyún Yoga, ¿ya? Entonces estén pendientes, esto va a ser el domingo 2 de agosto en el ashram, conocen el ashram, van a ver artesanías, alimentación sana, vegetariana, conferencistas, bueno, de todo lo que ustedes quieran saber y lo que quieran compartir. Si quieren irse de paseo a río también lo pueden hacer porque hay un río. Pueden comunicarse al 317-654-7447 o al 311-746-8374 para que vayan separando. Y no olviden la invitación que nos hace el terapeuta Ramón el domingo a partir de las 8 de la mañana. Y a las 3:50, 4:50 vamos a estar con él ¿cómo es que se llama? Ayani, en San Antonio. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden comunicarse con nosotros al 312-246-7433. Gracias por estar en la cita que ya no nos podemos perder. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Sean felices, a eso vinimos. Por Sonora 1500 AM en Encuentros con Vilma del Mar, vive los martes de encuentros espirituales y crecimiento personal. Un espacio para conectar contigo y crecer interiormente. Separa tu espacio y haz parte de este maravilloso encuentro. Llámanos al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. En Sonora 1500 AM escuchas lo mejor en noticias, deportes, programas de opinión, salud, musicales y un variado contenido radial